Palique Divulgativo. Ciencia, cultura, Canarias. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al capítulo número 125. Una semana más contando la ciencia y la cultura de Canarias, acompañado del mejor equipo posible. En primer lugar, Adrián Flores, ambientólogo, pajarero, activista y un largo etcétera, que siempre digo las mismas, pero hay más cosas, ¿no, Adri? Tú eres más cosas aparte de eso. ¿Qué tal la semana? Bueno, la semana, entre muchas comillas. El día. Nada, bien, súper bien. Espero que hayan disfrutado del último Palí que sí, o sea, no ha salido, pero estamos grabando esto. Y nada, con un Palí que es súper interesante. Y iba a decir algo, pero se me olvidó, así que no vamos a estar perdiendo el tiempo intentando refrescar la memoria. Vale, perfecto. Para aquellos oyentes que no lo sepan, bueno, estamos grabando, esta semana hemos grabado 2 episodios, uno el martes, otro el jueves, por lo tanto, el del martes todavía no ha salido. ¿Qué tal la semana? Pues no tiene sentido porque solo ha pasado un día por medio y cosas varias, pero lo que tiene es jugar con los eventos diferidos y subirlos cuando podamos. Dicho esto, pues pasamos a la siguiente presentación. Rafael Suárez, biólogo, profesor. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo ha ido el día? Bueno, pues el día la verdad es que ha ido bien, intenso como siempre, pasado por agua porque ha llovido, de lo cual me alegro bastante. Y obviamente con muchísimas ganas de este palique que pinta a súper, ultra, mega interesante. Ya verán, bueno, ya escucharán los oyentes. Y nada, eso, con muchas ganas. Y yo tengo ahora la pregunta de quién es esta voz tan interesante, radiofónica y sexy que me acaba de introducir en el episodio de hoy. Qué mal ha sonado eso, pero sin comentarios al respecto. Dicho lo cual, aquí el presentador físico y rara avis de este podcast, Daniel Prieto, acompañándoles una semana más. Como habrán notado, hoy nos falta un integrante del equipo, hoy nos falta nuestro alias Capitán Bejeque, nuestro segundo primer mejor biólogo de este podcast, Víctor de León, que no se ha podido incorporar y que esperamos tenerlo aquí para el siguiente programa. Hoy tenemos entrevista, hoy tenemos invitada y sin más dilación vamos a pasar a presentarla porque ella es graduada en física en la Universidad de La Laguna, fue Premio Nacional Fin de Carrera, en 2010 además fue seleccionada para participar en la prestigiosa Escuela de Verano del SER en Suiza, es doctora en Física Experimental de Partículas en la Universidad de Göttingen en Alemania, con una tesis acerca de las propiedades y acoplamientos del top quark. Tema, yo física de partículas, a pesar de ser físico, pues tengo mis roces con este tema, así que ella lo explicará luego muchísimo mejor, que es la experta. Ha realizado un postdoc en la Universidad McGill de Montreal, en Canadá. Ha sido investigadora y es investigadora en el SER, en el experimento Atlas, con la medición y búsqueda de los procesos físicos que involucran los quarks top, el bosón de Higgs y otras partículas. También ha trabajado en el desarrollo del sistema, pues del sistema Atlas, del Atlas Trigger, perdón, en el LHC, y actualmente trabaja en el Instituto de Física de Altas Energías de Barcelona, el IFAE, donde sigue vinculada a este proyecto. También tiene su faceta divulgativa, por ejemplo, ha realizado varios eventos del SER promoviendo el diálogo entre ciencia y arte. Luego hablaremos también tocaremos este palo también. Ha combinado física y literatura con artículos como el Bestiario Elemental y ha dado charlas como su participación en el CODEFIS número 11 en 2018, donde dio la charla inaugural. Y seguramente para los oyentes fieles, pues les sonará este hecho, esta charla que se ha nombrado en programas anteriores, porque creo que es la primera vez que pasa en este podcast que tenemos a 2 hermanas de temas tan... Bueno, tenemos 2 hermanas, creo que ya está, o sea, iba a darle como más fanfarria, pero no, porque ella es la hermana de Katia, que pueden escuchar en el capítulo 120, y es que hoy palicamos con Tamara Vázquez Roder. Tamara, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y esperamos que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Mucha emoción de empezar el año con ustedes y con curiosidad de qué saldrá de este palique. Esperamos que un buen palique, bueno, un buen palique en contenido, por ti seguro, por nosotros tenemos nuestros más y nuestros menos, pero intentamos que esto sea por lo menos divertido. Entonces, claro que sí.
Dicho lo cual, para que los oyentes no tengan que esperar más, para que los oyentes ya puedan disfrutar de la experta en física de partículas que tenemos hoy, de este tema tan apasionante, vamos a cerrar presentación y pasamos a la entrevista. Ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, Tamara, la primera pregunta que solemos hacer a todos los invitados, que es la pregunta clásica de este podcast y que, pues, todos aquellos que se pasan la primera vez, pues, la responden, es que, ¿por qué estudiaste física? ¿Qué te motivó a meterte en esta carrera tan bonita y tan dura a la vez? Y que es tan especial, la verdad, porque no se me ocurren otros adjetivos para calificarla. Es muy especial y seguramente diría que todos los estudiantes de física a los que les apasiona empezaron en algún momento con las matemáticas, que es el lenguaje con el que nos comunicamos. Entonces, bueno, si puedo darle un origen a esta pasión, tengo que decir que son las matemáticas. Es una forma de navegar en un mundo abstracto y eso es algo en el que voy a hacer mucho hincapié seguramente en este palique. Y abre un universo que antes de eso es completamente desconocido. En términos de física, yo creo que lo que me acercó fue gracias al libro de Carl Sagan, Cosmos, que lo leí seguramente antes de que lo entendía completamente, pero ya transmitía en esas páginas contenía la pasión por empujar las fronteras del conocimiento, por indagar en lo desconocido, por buscar respuestas a preguntas que están abiertas. Y creo que ese libro haya caído en mis manos en su momento fue uno de los grandes desencadenantes de que hoy esté aquí hablándoles de física de partículas. Es que yo creo que Carl Sagan al final ha sido el divulgador de referencia para muchos, ¿no? Que ha motivado a generaciones de físicos a explorar, a curiosear, incluso generaciones de no físicos, sino de gente que simplemente ha descubierto un afán y un amor por la ciencia que lo ha transmitido esa persona. O sea, es que de una persona, ¿cuántos científicos habrán salido a lo largo y ancho de este mundo? Exactamente, sí. Lo cual nos va a llevar a lo que ya comentabas, la importancia de la divulgación, que puede venir por alguien cercano o por de verdad un libro que cae en tus manos. Hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención, porque es que en algunas de las biografías tuyas que hay por ahí, se señala que te apasiona la física de altas energías y para legos en el mundo físico como yo, por ejemplo, ¿nos puedes contar así por encima qué es, en qué consiste y qué fue lo que te cautivó? Sí, eso es interesante porque claramente vino más tarde. Con Cosmos, mi fascinación inicial fue claramente con el mundo de la astrofísica, de la astronomía, y dio la casualidad que fui de Argentina a Canarias, el lugar más propicio para especializarme en esa área. Sin embargo, a último momento tomé un camino diferente y me metí en la física de altas energías. El por qué es porque la física de altas energías te permite observar la naturaleza a la menor distancia posible. Y solo cuando hacemos eso podemos lograr hacer evidente la estructura completa de las leyes fundamentales del universo. Es cuando de verdad podemos entender cuáles son los bloques que constituyen a la naturaleza. Y eso me resultó tan fascinante, de verdad buscar las partes fundamentales que constituyen el universo. Lo que aún me resultó más fascinante fue que en ese momento, en el que yo estaba también acabando la carrera, había aceleradores de partículas y colisionadores que nos permitían acceder a partículas que solo existieron hasta un 10 a la menos 12 segundos después del Big Bang.
Es decir, te podés imaginar de alguna forma estos colisionadores y aceleradores como una máquina en el tiempo que nos permite acceder a cosas que no existen en el mundo actual en el que vivimos. Entonces, bueno, ¿cómo le vas a ganar a eso en términos de motivación de investigación? Sí, la verdad es que es algo pues, absolutamente fascinante. Al final son auténticos logros tecnológicos que nos permiten eso, abrir una ventana al pasado y conocer cómo funcionan esos bloques. Haciendo una pequeña analogía con el mundo biológico, sería pues a la hora de entender cómo funciona un organismo, pues mirar más en profundidad lo que serían las células. Yo tenía en este caso una pregunta, así por curiosidad, porque antes Dani mencionó que tú participaste en la escuela de verano del CERN en 2010 y tenía curiosidad en cómo fue esta escuela de verano y si crees que esta participación te influyó a la hora de tener esa curiosidad y esa inquietud, y también al final en la dirección en la que posteriormente fue tu tesis. Sí, tengo que decir que ese verano, que en realidad tienen que haber sido 2 meses y medio, 3 meses, en esos meses se condensaron tantas experiencias, tantos descubrimientos personales también, y la confirmación en ese momento de que ahí es donde tenía que estar, y eso era lo que quería hacer. Quería crecer como una científica de física de altas energías. El CERN, como dijeron, es el laboratorio que alberga el acelerador más potente hasta la fecha, el LHC. Y el hecho de que el ser humano haya sido capaz de crear estas máquinas colosales, que a veces cuando tenemos momentos en los que no está operando se puede ir abajo, porque está bajo tierra el acelerador y los detectores, y se pueden visitar. De verdad son dimensiones que parece casi imposible de entender que esto lo hemos creado nosotros. Entonces, es hacer ciencia de una forma controlada y programada, donde estás empujando las fronteras del conocimiento. Y la astrofísica es obviamente apasionante, pero el hecho de que pudiésemos diseñar un experimento de esta magnitud nosotros y diseñar cómo programamos esta investigación me pareció algo realmente fascinante. Y bueno, ya estaba enganchada en ese verano. Ya para entrar en materia, porque creo que es algo que la gente ya está, claro, hemos hablado de Top Quark, estamos hablando de las componentes fundamentales del universo, de la historia de los inicios, de un montón de cosas que si yo, por ejemplo, que tengo formación, porque bueno, física de partículas tocas pinceladas en la carrera, o sea que tampoco me voy a echar aquí el logro, para alguien que es completamente ajeno a este campo, puede ser muy, muy confuso. Entonces, antes de empezar con la tesis, con lo que era bueno, el tema central de tu investigación, vamos a un poco a construir esos pilares de conocimiento de la historia, del storytelling que vamos a hacer aquí en este programa. Y te queríamos preguntar, ¿qué es un quark? Para empezar. O sea, ¿de qué está? Claro, porque si pensamos en composición del universo, decimos un átomo. Electrones, protones y neutrones. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué son y por qué están ahí? Pues el quark, como te dije, mi intención es ir a lo indivisible, a las partículas elementales que constituyen el universo. Y el quark es un tipo de ellas. Es un tipo de partícula elemental que compone la materia. Por ejemplo, lo que mencionaste, protones, neutrones. Dentro de lo que es el marco de lo que llamamos modelo estándar de física de partículas. Hasta ahora, lo que se compone este set de quarks del modelo estándar son 6 sabores, flavors, de este tipo de partículas y de acuerdo con sus propiedades están ordenadas de 2 en 2, es decir, en 3 generaciones o familias que las llamamos. ¿Por qué 6 sabores o por qué 3 generaciones? No lo sabemos. Es una por ejemplo, de la serie de preguntas abiertas de las que mencionaba que estamos intentando responder. Un poco en conexión con el arte que después vendrá, te preguntarán de dónde sale este término quark, que parece, bueno, un poco extravagante. Pues Hellman, que fue uno de los premios Nobel de física, que desarrolló la Quantum como Dynamics, QCD,
Se inspiró, entre otros, en una de las obras de James Joyce, para aquellos que les gusta la literatura, donde hay una parte que dice 3 quarks for Master Mark. Y fue curioso que aparecía quark, que ya era un tipo de sonido que él quería usar para estas partículas, y además en el libro ya salía 3 quarks, que son las 3 generaciones que tenemos. Así que yo creo que eso confirmó que era la forma de llamarlo, de ahí en más. Y por curiosidad, ¿el bosón de Higgs tiene algo que ver con esto? ¿Cómo encaja en todo esto? ¿Qué papel tiene? Pues muy buena pregunta, porque otra de las cosas que no se entienden muy bien es que estos 6 sabores del quark tienen diferentes masas. Y el rango de las diferentes masas de los quarks varía enormemente. El más pesado es el que llamamos el top quark. Y para que se den una idea, esta partícula, que es elemental, pesa lo mismo o equivalente a un átomo de oro. O sea, es pesadísima, pesa más que el bosón de Higgs en sí. Y, por ejemplo, la siguiente quark que vendría por debajo en términos de masa, vendría a ser el bottom quark, el quark bottom, y el top es 40 veces más pesado que el bottom. Entonces, eso lo hace muy especial, porque en nuestra búsqueda, que ya hablaremos después de la nueva física, parece natural pensar que el top quark entonces puede jugar un papel central en entender dónde está esta nueva física, por tener este estatus especial del más pesado en el modelo estándar. Y hablando de modelo estándar, yo tengo una pregunta que me acaba de surgir realmente. Porque siempre cuando se habla de física de partículas se relaciona con el modelo estándar, al menos a nivel Lego, a nivel de la gente de a pie. ¿Existe algún otro modelo que vincule todas, solo por curiosidad, si existen más modelos que vinculen todas estas partículas descubiertas que no sean el modelo estándar? Claro, el tema es que el modelo estándar, decimos que obviamente hay cosas que no explica o ciertos problemas conceptuales que tienen que resolverse, pero el modelo estándar ha funcionado maravillosamente para explicar la gran mayoría, es decir, bueno, casi todas las observaciones que hemos hecho, en particular aquellas con el LHC. Entonces, el modelo funciona. Lo que estamos buscando esta nueva física es más bien una extensión del modelo estándar. Entonces, hay modelos propuestos por teóricos que amplían el modelo estándar en términos de simetrías, nuevas partículas, nuevas interacciones. Entonces tenés, por ejemplo, extensiones que han sido muy queridas por su belleza también en términos matemáticos, como es, por ejemplo, la supersimetría, donde es de nuevo una extensión de este modelo estándar, la cual predice que haya nuevas partículas, no se sabe exactamente en qué rango de masas o de energía, pero se esperan que haya nuevas partículas relacionadas con aquellas del modelo estándar. Entonces siempre piensa normalmente, estas extensiones del modelo estándar como algo que se basa en lo que conocemos y lo extiende con nuevas partículas o nuevas fuerzas. Wow, la verdad es que, o sea, recordaba que el top era como el quark más pesado, pero Sí. no me hacía caso, o sea, de verdad que los oyentes no lo verán porque esto es solo audio, pero la cara de flipado que he puesto cuando has dicho, no, más pesado que el oro, y yo, vale, ok. Pues, joder, es que me ha parecido una locura. Y dicho todo esto, porque entiendo, claro, tú hablas de acoplamientos, de este quark top en tu tesis. Entonces, entiendo que para formar átomos no. O sea, para formar las partículas elementales bueno, para formar las partículas que forman los átomos, ahí no entra, pero en todo este jaleo de la física de partículas, de la composición del universo, de la naturaleza del modelo estándar y todo, ¿dónde entra el top quark y en qué consistía exactamente tu tesis? Claro, el tema es, como decíamos, el mundo actual. Tú imagínate, desde el Big Bang, el universo se ha ido expandiendo, pero también se ha ido enfriando. Es decir, que esa enorme energía, enorme temperatura que teníamos al principio, ya no está presente ahora mismo. Así que la materia que nos rodea, de la que estamos hechos nosotros, se compone en realidad en gran medida de la primera generación de partículas fundamentales. Protones, neutrones, todo esto está básicamente hecho de up quark y down quark, ya está. Todo el resto
solo estuvieron presentes, como dijimos, cuando nos vamos hacia atrás en el tiempo. Entonces es muy extraño imaginarte que en estos aceleradores 100 metros bajo tierra estás creando partículas que no existen normalmente. Esa a mí es la parte que de verdad me fascina, que sin eso no podríamos acceder a estas partículas que forman parte de la naturaleza, porque yo la naturaleza llamo todo, desde el Big Bang hasta ahora, no solo lo que tenemos ahora a nuestro alrededor. Entonces, me resultó fascinante que el top quark fuese el protagonista de mi tesis, por estas razones. Y en particular dijiste lo del acoplamiento. Es decir, sabemos que es una partícula especial. Se descubrió no hace mucho, en 1995, así que digamos que es joven desde haber sido descubierto. Todavía nos queda mucho por entender. Y una de las propiedades, además de medir su masa, era también medir los acoplamientos con otras partículas del modelo estándar. Y ahí es donde entra el tema de mi tesis, que fue entender un proceso que nos daba vía directa para medir el acoplamiento del quark top con uno de los bosones elementales W y Z, en particular el bosón Z. Y bueno, y es un proceso, cuando digo proceso, claro, es difícil de imaginar, pero para aquellos que tienen curiosidad después del PALIC que se quieren googlear un poco, fíjense Feynman Diagrams, diagramas de Feynman, que es otro personaje de la física de partículas, Richard Feynman. Si no lo han escuchado, también lean más sobre él. Y ahí son formas de visualizar lo que digo, estos procesos, ¿no? Que dependiendo con cierto cross-section, con cierto ritmo de producción, podemos crear procesos. Y ciertos de esos procesos pueden contener el top quark. Pues el que yo estaba estudiando tenía un top quark, un anti-top quark, la antimateria, que no nos olvidemos que cada partícula tiene su antipartícula, y, por ejemplo, un bosón Z, que está relacionado con la fuerza, la interacción débil, the weak interaction. Así que sí, parece un rollo lo que acabo de decir, pero lo fascinante fue que esta medición no se había hecho, no habíamos tenido la capacidad de tener suficientes datos hasta que llegó el LHC y con estas grandes energías que nunca se habían conseguido antes, con todos los datos y estas colisiones que se produjeron entre 2011 y 2012, yo los analicé. Y mi análisis condujo a la primera evidencia de la producción de estos procesos, que le llamamos TTZ y TTW, con el detector Atlas. Así que fue, la verdad, la guindilla para poner encima de mi tesis y bueno, y quedar la tesis completa. Hay una cosa, aquí en Palique recalcamos mucho el tema de la importancia de la investigación en todos los campos y creemos que sería una buena idea si pudieras decirnos pues las aplicaciones, porque la gente igual puede pensar, vale, esto está muy bien a nivel, pero ¿qué implicaciones tiene esto a nivel día a día? O sea, me refiero a la gente, ¿cómo le ayudaría o a la humanidad en su conjunto entender esto y al final el trabajo de tu tesis y tu investigación? Es una muy buena pregunta y tengo que decir que me ha generado con el tiempo una cierta aversión la pregunta de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque soy una investigadora de física fundamental y yo creo que gran parte también de mi trabajo de divulgación se centra en, por un lado, mostrar que el trabajo de CERN, todo lo que conlleva crear esta máquina colosal, también trae consigo empujar las fronteras de la tecnología que se necesita para lograr estas aceleraciones y estas colisiones, para lograr detectar las partículas que se generan de las colisiones. Todo esto lo aplicamos a nuestro entorno de investigación, pero obviamente eso requiere tener imanes muy poderosos que después se pueden aplicar para algo más. En el CERN se inventó el World Wide Web, por ejemplo. No sé si hay mucha gente que lo sabe. Son todas, de alguna forma, aplicaciones que en su momento seguramente no se concebía ni por casualidad la extensión y la aplicación que iban a tener. Solo con el tiempo
uno se da cuenta de que a lo mejor sirve para otra cosa. Pero la clave está que aquellos que trabajan en la investigación fundamental no les preocupe eso, que su preocupación sea el empujar las fronteras de la física, de vivir en ese mundo abstracto y hacer todo lo posible en términos tecnológicos y desarrollo de materiales para conseguir esos objetivos. Y en ese camino que conlleva en sí muchos otros descubrimientos, muchos años después uno se va a dar cuenta de las aplicaciones que tuvo. No sé si te respondió esto a la pregunta. Y es que al final, en este sentido de las aplicaciones de la investigación fundamental, a mí se me viene a la cabeza, por un lado, la biomedicina, ciencia, lo que ellas llaman ciencia básica, es decir, porque tengo amigas que están haciendo doctorado en biomedicina y dicen, no, claro, yo estoy investigando pues un tipo muy específico de célula que sufre un tipo muy específico de cáncer. Y es como, ¿de qué aplicaciones es? Bueno, ahora no, pero esto es ciencia básica, es decir, a partir de aquí se irán construyendo otras cosas. Eso por un lado, y también el tema de aprovechamiento de esa investigación, se me viene el caso de la NASA y la carrera espacial, que muchas de las cosas que se desarrollaron durante la carrera espacial, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, ha dado lugar a aplicaciones de tecnología que usamos en el día a día, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí los tiros. Exactamente. Y el hecho también de apoyar la física fundamental o la investigación fundamental sin pedir a cambio en el momento una aplicación inmediata. Creo que nos tenemos que acostumbrar a volver a no ser tan impacientes y darle a la ciencia la oportunidad de desarrollarse como tiene que ser, es decir, haciendo, probar y errar, hasta que al final funciona. Hay que darle esa libertad a la investigación. Sin duda, porque al final nos hemos acostumbrado como mucho de invertir resultados. Exactamente, y es como, no funciona así. Dale el tiempo, que creo que es una cosa que incluso se vio también durante el COVID. Es verdad que ahí se metió un montón de pasta y fue relativamente rápido, pero también durante el volcán de La Palma la gente era como que quería la inmediatez y es como, no, esto puede ir por aquí, esto puede ir por allá, pero es como, bueno, claro. Es cuestión de adaptarse. Y lo interesante de toda esta física fundamental es que buena parte de ella se hace allí en el SER, que es un sitio, bueno, pues donde has estado bastante y que has trabajado con datos allí y todo. Te queríamos preguntar, vamos a entrar ya en materia porque nosotros mientras hemos estado preparando la entrevista y surgiendo como un montón de dudas y de interrogantes que a lo mejor son un poco tontos, pero nos apetece saber, preguntárselo a alguien que ha estado allí de verdad. Entonces, queríamos preguntarte para empezar, pues, ¿cómo es trabajar o sea, cuando estás ahí en el SER, qué estás haciendo actualmente? O sea, ¿cómo es? Para empezar. Sí, porque me lío yo como una persiana, que me emociono. Y ¿cómo es? Muy bien, la emoción tiene que estar presente. Pues mira, volviendo de nuevo a la escuela de verano, yo creo que ahí fue cuando tienes que estar ahí de alguna forma para absorber la energía de alguna forma que se respira. Es un ambiente único, diría, que es muy difícil reproducir en otras partes. Es una comunidad, de alguna forma estás ahí y se siente que es una mini sociedad con una diversidad cultural enorme. Somos muchísimas personas y la razón es que una máquina colosal no funciona con 3 colaboradores. Necesitas un nivel de especialización tan grande que una sola persona no lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, la colaboración Atlas, que es uno de los 4 experimentos principales, tiene solo ella ya alrededor de 6.000 colaboradores, algunos en CERN, otros repartidos por el mundo. Así que sí, es una magnitud grande, pero te da una sensación también de que si queremos empujar las fronteras del conocimiento a este nivel, necesitamos cambiar la mentalidad a que esta es la nueva forma de hacer ciencia, es la colaboración a unas magnitudes enormes. Y bueno, eso conlleva cambiar un poco la mentalidad, estar dispuesto básicamente a ser parte de esa matriz que es el CERN. Y yo disfruté mucho integrándome desde el principio y de alguna forma todos sabemos que el camino del investigador es un camino inestable.
después de hacer el doctorado, tienes un postdoc de 2 años aquí, otro de 3 años aquí, vas cambiando el sitio de donde estás viviendo. Pero en este caso en particular estuve siempre conectada por una especie de cordón umbilical invisible al CERN. Y eso es algo muy bello en términos también de pertenencia a una comunidad. A mí hay una parte que me parece fundamental y que me da el tema del trabajo en equipo. El cómo ha cambiado la visión de la ciencia en general, porque antes la hacían gente sola en su laboratorio y ahora es lo que decías, o sea, 6.000 personas solo Atlas. Entiendo. En otros experimentos como CMS y demás, o sea, ¿cuánta gente en total podemos estar hablando de colaboradores? Muchísima. O sea, Atlas y CMS es verdad que suelen ser los más grandes, pero aún así, te puedes imaginar eso más o menos multiplicado por 3. Además, bueno, tienes todos los técnicos también, todos los que trabajan en los aceleradores, porque lo que es las colaboraciones somos detector y análisis de esos datos, pero después está todo el equipo que proporciona la aceleración, y lo cual requiere también una especialización. Así que es difícil de describir, tengo que decir, esa sensación. Lo cual también lleva se requiere una capacidad organizativa para que de esa cantidad de gente trabajando juntos salga algo en concreto, con ciertos, digamos, timescales, para dar a luz también resultados. Y como curiosidad, porque claro, yo siempre he pensado en el CERN y la primera figura que se me viene es físico y la segunda son ingenieros. Pero entiendo que hay más perfiles profesionales, gente con otras formaciones, o eso es a nivel curiosidad de qué tipo de perfil trabaja ahí dentro, qué ámbitos se trabajan. Bueno, sí, físico, ingeniero prevalece. También tienes matemáticos y también tienes muchos informáticos. Se necesita muchísimo lo que llamamos IT, muchísimos informáticos, porque lo que estamos haciendo ahí es Big Data Analysis. Estamos trabajando con una cantidad de datos, entonces tenemos que obviamente usar tecnologías en términos computacionales de última generación. Tenemos que ser capaces de compartir, por ejemplo, todos estos datos entre nosotros, porque yo estoy analizando estos datos, pero mi colega en Taiwán también tiene que analizar estos datos. Entonces se creó, además del World Wide Web que fue necesario en su momento, después se necesitó crear lo que llamamos el GRID, que es una red que conecta básicamente clústeres computacionales de diferentes institutos en todas partes del mundo, para que nosotros como colaboradores podamos usarlo no importa dónde estemos en el globo terráqueo. Entonces, de nuevo, siempre hacia la idea de intentar hacer esta colaboración lo más inclusivo posible, y que cada uno ayude en la medida en que puede. Así que informático, otro ingrediente fundamental en la ecuación. Sí, a mí desde luego me parece uno de los grandes logros de la humanidad, sin ningún tipo de duda, a nivel tanto tecnológico como organizativo, todo ese volumen de conocimiento que se genera y lo que ello implica. Y yo a este respecto tengo una duda que me surge, haciendo una analogía con lo que sería el impacto que tuvo el telescopio espacial Hubble, y lo que ha supuesto ahora ese avance a nivel tecnológico con el James Webb y ese ahondar en esos comienzos a nivel de las galaxias y demás, en los primeros instantes, bueno, los primeros cientos de miles de años del universo. Yo he leído desde hace unos años un proyecto a muy futuro, hipotético, de un futuro colisionador circular, de mayores dimensiones que el LHC. Eh, Esta analogía estaría bien, es decir, para realizar mayores o futuros descubrimientos a nivel de altas energías, ¿se necesitaría un colisionador más grande o no está bien tirada esta comparación? No, está muy bien, nos metemos en la siguiente temática muy importante, que es los futuros colisionadores, que a pesar de que en realidad tenemos todavía planes para el LHC actual en el sentido de lo que está en
construido en el momento hasta el 2040, ya se está ahora mismo intentando discutir y decidir cuál va a ser el plan después de eso. O sea, imagínense el grado de diseño y de preparación que se tiene que tener, que ya ahora estamos decidiendo a ese nivel de futuro, donde algunos ya estaremos o bien jubilados o todavía activos. Pero sí, claro, estamos hablando de cosas colosales, como por ejemplo ir de 27 kilómetros de circunferencia que tenemos ahora en el colisionador de hadrones a alrededor de 100. Exacto. Le veo la cara a Dani y sí, es enorme. La pregunta es ¿por qué es necesario esto? Sí, si queremos empujar con por ejemplo, la tecnología de seguir haciendo colisiones, por ejemplo, con electrón-positrón o protón-protón, y empujar la frontera de la energía de estas colisiones, necesitamos circunferencias más grandes. A menos que cambiemos completamente la tecnología, que también son vías que se están explorando, pero a lo mejor necesitan más tiempo para converger. Entonces sí, está esa idea. Es muy interesante, pero además de la energía, que o sea, es algo que tiene que estar en el futuro lejano, digamos después del 2040, antes de eso queremos explotar todo el potencial del LHC aumentando lo que llamamos luminosidad. Es decir, que aunque no aumentemos la energía de la colisión, solo ligeramente con respecto a lo que estamos lo que estamos colisionando ahora, lo que sí aumentamos es la cantidad de colisiones que produces por, digamos, segundo, por una unidad de tiempo. Es decir, que en un año a lo mejor has logrado recolectar muchísimos más datos que el año anterior. Y esto te permite, en todas estas mediciones, donde quiero aumentar la precisión de la medición lo máximo posible, si, por ejemplo, hago una medición de algo que tengo una predicción, lo hago tan precisa que llega un punto en el que a lo mejor empiezo a ver desviaciones de mi predicción. Y esa es una forma, de alguna forma indirecta, de también buscar nueva física. Hacer una medición de algo que existe, pero con una precisión increíble. Y para eso necesitamos muchísimas colisiones. Así que son dos vías que se tienen que explorar de alguna forma en paralelo o secuencial, pero no olvidarse tampoco de esta otra. No es solo energía, es luminosidad también. Ahí tengo una duda. Ya nos estamos yendo del guión, pero es que se me acaba de ocurrir. En el caso futuro, o sea, a partir de 2040, habías dicho, si no me equivoco. 40, Alrededor de 2040, sí. alrededor de 2040, la idea es desechar el LHC, no en 2040, porque entiendo que el otro estará poniéndose en marcha, pero sí que a futuro desechar el LHC y decir, bueno, pues nos quedamos con este. ¿Se va a construir en el mismo sitio? ¿Se va a ampliar? ¿Se va a aprovechar de alguna forma el actual para complementarlo con el antiguo? O sea, ¿cuáles son los planes a este respecto? Exacto. De hecho, cuando hablamos del LHC, si se fijan de nuevo, googleen LHC, CERN, se van a fijar que el LHC en realidad es un último eslabón de todo lo que es el engranaje de colisionadores y aceleradores, de todo el engranaje de aceleradores en el CERN. Entonces, siempre ahí empezamos de una botella de hidrógeno de donde extraemos los protones y a una aceleración progresiva de estos protones. Y ahí ya por ejemplo, se reciclaron antiguos aceleradores que ahora son parte de la aceleración que conlleva al LHC. En el futuro el LHC va a ser uno de esos engranajes, o sea que nada se tira de alguna forma. Todas esas excavaciones que son bastante caras, por cierto, todo eso se mantiene, solo que ahora el lugar final donde se hará la colisión será esta circunferencia de 100 kilómetros. La idea es seguir haciéndola en territorio donde está el CERN, que es la frontera entre Francia y Suiza. Y bueno, lo que se está discutiendo y negociando es el apoyo para construirlo. Y bueno, y ya para remontar y para enfocarnos,
queríamos preguntarte, claro, porque en la presentación hemos hablado de la Universidad McGill, de la Universidad de Göttingen, donde hiciste la tesis, y actualmente el IFAE. Vamos a dar un salto en el tiempo, y ahora que hemos ido un poco transicionando y que no ha tenido una temporalidad muy marcada, te quería preguntar, porque te lo comentaba antes fuera de cámara, que claro, digo, sigues vinculada al Atlas, al proyecto Atlas, pero ahora estás en el IFAE. ¿Cuál es tu situación actual? ¿En qué instituciones has estado durante estos años? Claro. Bueno, empezó, o sea, una cosa es la institución en la que trabajo y otra es mi colaboración con Atlas. Entonces, la colaboración con Atlas se ha mantenido desde el 2010. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la universidad o la institución con la que he trabajado. Entonces, sí, la trayectoria empezó con la Universidad de Göttingen en Alemania, luego trabajé para la Universidad de McGill, aunque no vivía en Canadá, vivía en Suiza, en CERN, pero trabajaba para ellos, de alguna forma. Entonces, esto era muy útil, por ejemplo, para estudiantes que venían de Canadá. Tenían a un postdoc ahí en persona que los guiaba en ese mundo que a veces puede resultar también un poco vertiginoso, que es el CERN. Al ser tan enorme, es bueno tener ciertos guías o mentores que te introduzcan en él. Y luego trabajé para CERN. O sea, CERN también puede ser te puede emplear. Entonces trabajé para CERN con una fellowship, luego como una junior staff y luego acabé ahora en IFAE, de vuelta en España. Entre todas estas entidades, ¿has notado diferencias a la hora de trabajar? ¿Notas, por ejemplo, variaciones entre España y otros países y, por ejemplo, en Canarias? Obviamente hay diferencias, como se puede esperar. Yo creo que de todo se aprende mucho. Hay ciertas instituciones, por ejemplo, que te dan más libertad de dirigir tu línea de investigación. Por ejemplo, en el CERN está establecido de alguna forma cuando te dan esta fellowship o cuando te dan, cuando eres staff, de que tú eliges, tienes completa libertad lo que quieres hacer. Lo cual, bueno, es de alguna forma una ventaja, pero también veo muchas ventajas en pertenecer a una universidad donde hay un equipo de trabajo con estudiantes, con postdocs, que uno puede liderar y crear un equipo colaborando también con otra gente. Así que eso, yo creo que de todos se ha aprendido mucho y de alguna forma siempre ha estado el componente internacional por trabajar en la colaboración Atlas. Y eso yo creo que ha sido muy importante, como dije, para siempre tener ese sentimiento de pertenencia con esta comunidad internacional. A ver, y siempre que tenemos a alguien que ha trabajado o investigado fuera, solemos preguntar por esto porque las respuestas suelen ser bastante parecidas. Y es el tema cómo las condiciones de los investigadores, ¿no? En cuanto a facilidad de trabajo, en cuanto a burocracia, en cuanto a todo este tipo de cosas que al final hacen que el investigador se pueda dedicar a investigar, que es para lo que está, y no a estar arreglando papeleo y todo esto. La experiencia que tenemos es que en general es mucho más fácil en otros países que en España, donde el investigador pues, se tiene que encargar principalmente de todo. Entonces, tú, con tu experiencia en estas instituciones en las que has estado, ¿nos podrías decir un poco cuál ha sido? Tengo que decir, a lo mejor por haber trabajado durante tantos años en CERN, donde, como digo, te es dado la total libertad de hacer lo que quieras sin tener que preocuparte en buscar becas. Y yo creo que, como dices, es donde va gran parte del tiempo de uno en hacer las solicitudes para pedir dinero, para hacer esta investigación. Entonces es cómodo, en cierto sentido, pero tengo que decir que de alguna forma, y ahora estoy preparando de hecho una de estas solicitudes con el IFAE, es excitante también crear estos proyectos, de pensar ahora lo que quiero hacer con mi grupo aquí en Barcelona en los próximos 3 años. Y te da una cierta responsabilidad te van a dar unos ciertos capacidad de contratar a gente, pero quieres tener unos ciertos objetivos hechos en esos 3 años. Entonces, no creo que, obviamente, no caigamos en la burocracia, pero creo que es importante cuando uno empieza a liderar también un grupo,
de ir a través de ese proceso, de pensar de antemano, de tomarse el tiempo para saber qué investigación quiero hacer y cuáles son los objetivos a los que quiero llegar. Así que digamos que por el momento estoy disfrutando de la transición, ya les diré en unos años. Claro, me imagino que cuando empiezas a encabezar un grupo de investigación, al final ya no eres solo científica, sino eres administradora, gestora de Exacto. toda esa investigación que realiza el grupo. Entonces, es como, no sé, como el líder de algún centro de investigación o algo así, que de repente tiene que tener la parte también de, oye, pues hay que conseguir De administrar, sí. sí, de administrar, ¿no? Exacto. Un poco en ese sentido. Y ya para entrar en el último bloque, porque al final, bueno, esto es palique divulgativo y nos gusta hablar de divulgación, y en tu caso haces divulgación también. Y a mí una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y es genial que tú también lo hayas tocado en divulgación, que es como ya de por sí la ciencia y el arte, a pesar de que a priori puede parecer que no tienen mucho que ver, luego tienen muchos puntos en común y se fusionan. Yo quiero preguntarte por la física de partículas, porque creo que algo que a priori puede ser tan, iba a decir esotérico, no es la palabra, en el sentido de intangible, como que ya llega a los límites del conocimiento, se puede poner más filosófico con facilidad. Ujú. Vamos a Ujú. decirlo en ese sentido que queda más bonito que esotérico. Por favor, no esotérico. No, esotérico no, esto es ciencia. Pues, pero sí que es un campo que se aproxima mejor a la metafísica, podríamos decir, ¿no? Al hecho de ir más allá de esa parte más filosófica. ¿Cómo fusionar eso? O sea, porque en el ser siempre se ha hablado, o sea, de llevarlo a esos ámbitos, a esos extremos, a nivel de divulgación. Sí, o sea, hay obviamente normalmente recursos muy poderosos en materias de divulgación, como ejemplo hacer metáforas, comparaciones, para aproximar esas ideas que resultan tan abstractas a algo más tangible que el público en general está más acostumbrado. Pero sin embargo, por lo menos un gusto personal de cómo hacer divulgación, también estoy convencida de que hay que ofrecerles el desafío al público. Sobre todo, por ejemplo, las nuevas generaciones, que muchos de ellos que están escuchándonos, espero que tomen la batuta y sean los investigadores del futuro. Hay que darles también la oportunidad de acercarse, por ejemplo, a la parte matemática, de que pierdan el miedo por la matemática, de que se suelten a navegar en este mundo abstracto de ideas. Que no todo tiene que ser tangible. Y de alguna forma estar cómodo con la incertidumbre. Y yo creo que aquí, para aquellos que han estudiado física cuántica, es regla número 1. La incertidumbre está ahí y no hay más que acostumbrarse a vivir con ella. Y son estos conceptos que creo que también es muy importante transmitir, no solo un conocimiento de libro, sino estos elementos con los que uno como científico vive el día a día de la investigación. Y creo que también como parte de la divulgación hay que meter el aproximarse al día a día de un científico, de sentir esa pasión y de contagiarla. Sí, en este sentido, claro que estamos hablando de temas realmente complejos. Sí tienen ese punto de incertidumbre, tienen ese punto también de intangibilidad y hay que acostumbrarse a ello, evidentemente, porque son temas que en los que son inherentes a estos temas. Entonces, ¿qué estrategias empleas tú o qué estrategias utilizas para que temas tan complejos como son la física de partículas, por ejemplo, sean accesibles al público general? Es decir, que alguien que tenga unos conocimientos mínimos o nulos en la materia pueda entender a grandes rasgos qué es esto y por qué es importante. Sí, o sea, tengo que decir, por ejemplo, el CERN cuenta también con un equipo de divulgación, de outreach, que es fantástico. Si alguna vez están por Ginebra, tienen que pasarse por el más o menos nuevo CERN Science Gateway, que es, bueno, no sé cómo ponerlo, es todo una edificación que se ha puesto futurista para el que llega, donde yo creo que casi toda pregunta que tiene sobre el CERN va a ser respondida y es muy, muy divertido. Así que recomendación por si están por ahí. Pero yo creo que aparte de esta divulgación, digamos, más estándar, a mí me gustó muchísimo cuando estuve en CERN
formar parte de proyectos con artistas. Dentro de CERN hay un proyecto que se llama Arts at CERN, que trae artistas en residencia, es decir, que se quedan alrededor, por ejemplo, de 3 meses en CERN, en los que a lo mejor vienen con algún tipo de interés particular, conversan con experimentales, de detectores, teóricos, aceleradores, y después de esos 3 meses sale un proyecto, que puede ser, dependiendo del tipo de artista, pues de muchos tipos. Y eso me enseñó un poco a que hay una cierta afinidad entre el artista y el científico, sobre todo el científico de ciencia fundamental, porque estamos encendidos por la curiosidad y por esta búsqueda de respuestas. Usamos métodos diferentes, naturalmente, pero el artista con esa obra de arte o cómo ellos procesan o capturan lo que estamos haciendo, es una forma también de acercarle al público lo que estamos haciendo de una forma mucho más humana o incluso cruda, diría, raw. Y no sé, he aprendido mucho de estas interacciones y bueno, me sigue fascinando que se incentive la colaboración de básicamente el triángulo de artista, científico y el público en general. Y bueno, y espero que ahora estando en Barcelona pueda seguir esa colaboración. Bueno, te lo comentaba al principio, que Sí. lo hablábamos fuera de cámara, el hecho de que a mí todo el tema del arte, de ese campo de conocimiento que no es el que estudié y el que no tengo ni idea, me parece súper curioso. Y claro, ahora o sea, ahora tengo el cebo perfecto porque esta pregunta tiene que caer sí o sí. O sea, me da mucha curiosidad, proyectos en los que estuvieses o sea, implicada o colaborando o estuvieses presente allí y vieses su desarrollo, ¿qué ha salido? Porque has dicho artistas, claro, de muchas cosas distintas, pero así, rollo, que quieras destacar alguno o que te parezcan súper curiosos, ¿qué ha salido? Porque es que creo que cualquiera me puede parecer fascinante. Pues hay muchos. De los que yo he participado, por ejemplo, hicimos un proyecto de literatura digital, lo cual fue la primera vez que yo escuchaba sobre literatura digital, en la que, por ejemplo, una cosa curiosa, cuando llegas a CERN, una vez entras a CERN, las calles tienen nombre de científicos. Así que puedes estar caminando por la Rue de Einstein, Rue de Pauli, y entonces nos dijeron, usando Google Maps, esta fue el artista de literatura digital, creen una historia o creen una trayectoria. Entonces éramos un set de científicos con esta tarea. Y fue vía libre, un día de creatividad 100%, donde podíamos desarrollar una historia con la ayuda de Google Maps. O sea, ahí es donde entra la parte digital. Y bueno, y de ahí salieron una serie de proyectos donde cada uno presentaba esta historia, muy dispares y muy diferentes. Esa fue una de ellas. Otra, por ejemplo, era un grupo de coreógrafas que estaban muy interesadas en las ideas del tiempo y el espacio. Y, por ejemplo, nos grabaron, primero hicieron unos workshops con nosotros y después grabaron una especie de montaje que fue exhibido, de hecho, en Brasil, por ejemplo, hablando más a nivel metafísico, como dices, Dani, sobre lo que es el tiempo, cómo lo concibimos y también lo que significa a nivel científico, cómo entra el tiempo en la ecuación. Así que creo que también tiene ese factor de sorpresa, de que nunca sabes dónde va a llevar el trabajo con un cierto artista porque depende en gran medida del artista y de sus intereses y de la interacción. Me parece súper interesante porque además es otra forma de llevar la ciencia y llevar el conocimiento a la gente y al final, cuanto más se abra el abanico de esto, mejor para todos. Y queríamos preguntarte también por la motivación, ¿no? Porque al final estas colaboraciones surgen un poco por parte de los artistas que están interesados en compartir estos conocimientos y por parte de los científicos y científicas que quieren, pues, ayudar a aportar su granito de arena. ¿Cuál es tu motivación para divulgar? Muy buena la pregunta. Creo que o sea, disfruto claramente en la divulgación porque me gusta que a lo mejor de las 50 personas que haya,
con que haya una persona que después venga y me pregunte algo porque le ha parecido fascinante, yo ya lo considero un éxito. Y además de disfrutarlo, creo que es de verdad nuestro deber. O sea, estamos haciendo lo que nos gusta, lo cual es un privilegio. Y de el conocimiento que creamos tiene que ser difundido. Y esto no solo escribiendo papers en revistas especializadas o dando charlas en conferencias a nuestros colegas. Tenemos que mostrarle al mundo lo que hacemos y explicarlo, hacer llegar el conocimiento y hacer llegar la pasión, como decía antes. De que se entienda que cuando hablo de investigación fundamental, no solo hablamos de aplicaciones directas, pero hablamos de que como ser humano estamos aquí para responder preguntas de dónde estamos, a dónde vamos, y de dónde venimos. Y creo que si logramos convencer a la gente de que esto vale la pena, probablemente viviríamos en un mundo mejor. A mí creo que al final la importancia de divulgar, de comentar, de dar a conocer la ciencia, creo que nosotros aquí tenemos una máxima, que es la ciencia que no se comunica es ciencia que no se hace. Entonces, si tú a la sociedad no le cuentas lo que estás haciendo, es como si no estuvieses haciendo nada. Y que creo que es la importancia y es la motivación. Es una lástima que a día de hoy todavía haya científicos, instituciones que ven la divulgación como una pérdida de tiempo, pero al final es lo que hablábamos al principio, es decir, el hecho, la importancia de oye, estoy haciendo esto y es importante por este motivo, porque de cara al futuro, esa gente a la que se lo estás contando, esos niños, bueno, niños en ese caso, o cualquier persona, van a influir en que tú puedas luego seguir haciendo eso. Y al final es la importancia, es inculcarles el hecho de que yo estoy haciendo esto, es importante y de cara al futuro va a seguir siendo importante. O sea, apoya este proyecto, ¿no? Absolutamente. Y como dije, como estamos ahora mismo intentando asegurar el funding para proyectos futuros. Si no resultamos convincentes, no hay manera de que vayamos a conseguir el apoyo financiero y bueno, y también de la opinión pública de que esto vale la pena. Así que quien crea que divulgación no tiene importancia, de verdad, necesitamos tener esta conversación de nuevo. Así que yo creo que eso, y divulgación también donde se puede escuchar el feedback de la gente es muy importante, como tener mesas redondas. Este palique divulgativo me parece estupendo, tener podcast donde se acerque a también la variedad de la investigación que se puede hacer. Me parece muy interesante. Y relacionado con esto y con la importancia de que al final la gente valore la ciencia que se hace y por qué se hace y la importancia que tiene, referido a proyectos como el LHC, ¿tu percepción en estos proyectos y la divulgación que has hecho es que la gente es realmente consciente de la importancia que tiene y de lo que se hace? ¿O que se podría hacer algo más? Y eso que el CERN hace, ¿eh? Yo creo que pocos sitios hacen más. Pero, ¿cuál es tu percepción sobre esto? Yo creo que, como dije, este CERN Science Gateway ha sido un antes y un después. Es de verdad algo maravilloso para comunicar de una forma muy interactiva lo que hacemos. Pero sí, no solo en CERN, sino cada persona, como dijimos, que de los 6.000 colaboradores de Atlas repartidos por todo el mundo, cada uno tiene que hacer su pequeño labor también en los países donde estamos, en el idioma también en el que hablamos. Hay que llegar lo más lejos posible. Y cada actividad, sobre todo, como dije, involucrando también, escuchando la voz del público, es muy importante, porque la verdad cuando uno escucha las preguntas que se les ocurre, algunos te dejan boca abierto. Así que no es solo nosotros hablar, es también escuchar y conversar. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Que de hecho hay cosas, lo hablamos con Santa Olaya, si no me equivoco, hay cosas que das por hecho cuando divulgas y que ese feedback te hace darte cuenta de que igual tienes que ir un pasito más atrás porque hay algo que no tienen por qué saber y que tú estás dando por hecho, y al final ese feedback es muy bueno porque al final ayuda a todos, te ayuda a ti a darte cuenta de, vale, pues igual tengo que explicar esto que yo siempre he dado por hecho y no se está entendiendo, y a las personas que reciben ese conocimiento porque lo entienden mejor y más completo.
Sí, exactamente. Y también uno lleva trabajando con esto desde hace tanto tiempo que a veces se olvida dónde empezó y de que en su momento hubieron estas preguntas abiertas. Así que nos tienen que refrescar lo que se siente comenzar de cero. Sí, desde luego es una labor fundamental, tremendamente importante y yo la verdad es que la valoro muchísimo como profesor. Al final es una faceta más dentro de la divulgación. Y hablando de preguntas, eh, yo quería hacer una con respecto al futuro y valga la redundancia, hablando de preguntas, en tu opinión, ¿cuál es, cuál crees que es la pregunta o las preguntas en plural más importantes que la física de partículas debe responder en las próximas décadas? Sí, hay, como dijimos, muchas preguntas o bien de observaciones que se han hecho que no se pueden explicar o ciertas cosas en cómo el modelo estándar se ha construido que son un poco, no necesariamente tienen sentido. Una de las observaciones que ya habrán debido escuchar es la materia oscura. Y desde el LHC, pero también otros experimentos que buscan a la materia oscura directamente, la miden o intentan descifrar cuál es si hay una partícula elemental que esté detrás del origen de la materia oscura. Ese forma gran parte del núcleo de lo que es nuestro programa de búsqueda de nueva física. Pero después hay muchas otras. Por ejemplo, hoy en día somos materia, ¿verdad? Sin embargo, se esperaría que hubo en su momento una simetría de materia-antimateria, lo cual sabemos que no fue exacta, porque si no, ahora mismo materia y antimateria se aniquilan para formar energía, y no es el caso, existimos. O sea que ha habido una cierta simetría entre materia y antimateria. El modelo estándar ahora mismo no puede explicar una simetría de tal magnitud. Entonces, tiene que haber algo más que lo explique. Por ejemplo, los neutrinos tienen cierta masa. Los neutrinos se pensó en su momento que no tenían masa, pero se ha medido que tienen una cierta masa, aunque pequeña. ¿Cuál es el origen? No se sabe. ¿Por qué estas 3 generaciones de fermiones que conforman la materia? ¿Por qué el bosón de Higgs tiene una masa que es relativamente pequeña para lo que se podría haber sido o que se espera con correcciones virtuales? Bueno, y la lista sigue. No son demasiadas las preguntas que en cierto sentido es emocionante porque nos mantienen todavía muy activos y queriendo empujar las fronteras, lo que a lo mejor resulta un poco, ¿cómo decirlo? La gente se pone un poco impaciente de que no hemos encontrado una nueva partícula del bosón de Higgs. Pero es que vivimos en un momento muy especial en la física de partículas. Hemos completado el modelo estándar, pero ahora no está claro dónde va a ser el paradero de la nueva física, porque si no, obviamente hubiésemos ido directamente ahí. Entonces tenemos que tomar la aproximación de explorar todo, explorar estos miles y miles de colisiones que tenemos de datos y exprimir toda la información que tengan. Entonces hacemos búsquedas de todo tipo de extensiones del modelo estándar. Hacemos las mediciones más precisas que podamos. Intentamos diseñar colisionadores y aceleradores del futuro que nos permitan, por ejemplo, empujar las energías, aumentar la luminosidad. Y la idea es que después del trabajo conjunto de estos miles de colaboradores, podamos ver dónde la naturaleza decide desvelar sus secretos, pero sin una garantía. Y yo creo que eso nos tenemos que acostumbrar y seguir motivados para buscarla. Me parece una reflexión tan buena es que es como el final perfecto de una narrativa de todo este capítulo que hemos tenido, lo hemos Claro. vivido. Es perfecto, o sea, te dejamos el interrogante y ahora a vivir y a seguir investigando y a seguir Exactamente, ahora seguir haciendo nuestro trabajo. Exacto, seguir y seguir generando empleo, que también es importante porque hay mucha gente que quiere vivir de la ciencia y desgraciadamente no se puede, así que a tope con eso. Exacto, y necesitamos estudiantes. Exacto, anímense. Anímense. No es mi caso porque yo dije, y acabé estudiando volcanes.
No me lo esperaba, Muy pero bien, bueno, nunca muy se bien. sabe. Estás en el lugar correcto. En el lugar correcto, la verdad que sí, me pilló bien el sitio. Pues dicho esto, yo creo que podemos cerrar entrevista y antes de pasar a las despedidas, al cierre del programa y todo lo demás, los oyentes que, bueno, los habituales ya lo sabrán, pero los oyentes que hayan venido nuevos, pues que sepan que ahora, a final de todos los programas, tenemos una pequeña sección de entrevistas que realizamos en el marco del tercer Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación, organizado por la Asociación GINTE aquí en Tenerife. Unas entrevistas en las que hemos descubierto perfiles de todos los tipos y si en esta entrevista larga, en este programa, se habla de física de partículas, ahora vamos a hablar de una investigación en ingeniería química, concretamente con Elvira Ferrera, investigadora de la Universidad de La Laguna, que también era organizadora del Congreso y con la que quedó una muy, muy, muy buena entrevista. Dicho lo cual, cerramos entrevista, no todo se ha dicho, y pasamos a un nuevo episodio de Palique Hic. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sección, a una sección más de este pequeño formato que tenemos aquí al final de todos los programas llamado Palique Hic, unas mini entrevistas que están teniendo lugar y que han tenido lugar en el tercer Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación de la Asociación GINTE, amigos y colegas que este año, en esta edición, pues también nos han querido invitar, han querido contar con nosotros y aquí andamos un poco en el Congreso, pues haciendo entrevistas, preparando contenido para redes sociales, etc. Hoy tenemos a Elvira Ferrera, ella es ingeniera química, está haciendo ahora mismo su doctorado en la Universidad de La Laguna. Y bueno, Elvira, lo primero, muchísimas gracias por pasarte, por animarte a participar en este formato. Y te queríamos preguntar, ¿qué investigas? Bueno, primero aclarar que no soy ingeniera química, sino que soy ambientóloga y me estoy especializando en la ingeniería química, estoy haciendo mi tesis doctoral en eso. Y concretamente la estoy haciendo en depuración de aguas, que busco digamos, un sistema sostenible en este tipo de depuración de agua, en la que voy a depurar con microalgas y también utilizo una membrana para separar estas microalgas del agua residual en sí, obteniendo un agua prácticamente clarificada y ya depurada. Y entonces lo que obtendría sería, por una parte, las microalgas y el agua ya depurada. Las microalgas las utilizaría posteriormente como una valorización de esas microalgas en bioestimulantes, biopesticidas, biofertilizantes, de forma que de la propia agua lo que retiramos es los nutrientes del nitrógeno y el fósforo, que estos posteriormente, como se quedan retenidos en la microalga, los podríamos aprovechar, como he dicho, en bioestimulantes, biofertilizantes, de una manera controlada, porque actualmente sí que depuran las aguas para que se utilicen como aguas regeneradas, que son las que se utilizan en la agricultura. Yo lo que busco no es solo obtener un agua regenerada, sino además de ese agua regenerada, retirar ese nitrógeno y fósforo que puede ser contaminante para los suelos en exceso y poder utilizarlo de forma controlada en ese sentido, de utilizar la microalga que ha retenido ese nitrógeno y ese fósforo. Joder, qué güey. Además en un tema que creo que es tan importante y tan fundamental para Canarias como es la depuración de aguas, el aprovechamiento, porque no es un bien del que estemos en abundancia. Y la importancia que tiene para el futuro. Es que yo creo que al final no queda otro, o sea que es súper guay. Y en relación a esa investigación, a ese proceso de doctorado que estás haciendo ahora mismo, te queremos preguntar, bueno, se habla mucho de la precariedad siempre, de lo duro que es la ciencia, de lo que duro que es la investigación en sí. Te queremos preguntar alguna anécdota positiva en relación al periodo en el que llevas hecha la de tesis. Bueno, pues anécdota positiva diría que en ingeniería química, cuando montamos algo y sale bien, creo que todo es positivo, porque también nosotros trabajamos con escalas pilotaje, que es ir a una depuradora real con agua real y hacer esa escala mayor que la del laboratorio trabajando con agua real. Entonces ya cuando salen resultados de que montamos nosotros mismos las conexiones, las bombas, todo lo que lleva un sistema de depuración, ya cuando las conectamos sale bien y encima tenemos resultados en los que podemos con un agua real decir los resultados que obtenemos son buenos, eso es muy satisfactorio.
Qué guay. Es que al final creo que el momentos positivos de la investigación los podemos englobar en la gente y luego además los resultados positivos, que creo que es como un poco como una droga, ¿no? Como un enganche de decir, uy, voy consiguiendo esto, y además quieres luego conseguir otra cosa y seguir, ¿no? En ese aspecto. También tengo que decir que obviamente al llegar a ese punto es muy complejo, porque montar un pilotaje es hiper complejo y muy estresante, muy duro, todo lo que conlleva una tesis doctoral, ¿no? Pero sí, llegar a ese punto es muy complejo, pero una vez obtienes esos resultados, dices, vale, lo he conseguido. Y justamente hablando de eso, de sensaciones, de emociones, pues la anterior invitada te dejó una pregunta bastante existencial. En este caso, creo que puede ser la más existencial hasta el momento. Y preguntaba si eres feliz en tu vida. Pues actualmente en este momento diría que sí. Vamos a decir que durante toda la tesis doctoral no, porque siempre hay un estrés tremendo en la carrera investigadora. Pero sí, actualmente me encuentro en un momento en el que estoy muy feliz y porque probablemente vaya a acabar la tesis doctoral y esa sea la razón. Pero sí, actualmente me encuentro en un momento muy feliz. Qué bueno, me alegro muchísimo. Que la verdad es que hubiese sido bastante anticlimático que dice, no estoy contento. Sí, la verdad es que sí. Pero que bueno, de verdad, me alegro muchísimo. Y bueno, ahora tú también puedes tomar la revancha y preguntarle algo a la siguiente persona que se pase por aquí, por estos micrófonos. Vale, yo no voy a preguntar algo tan existencial, pero sí, no sé, curioso. Si fueses una planta, ¿cuál sería? Me mola la pregunta. Me gusta. No sé por qué, pero me gusta la pregunta. A ver qué contesta la gente, tengo bastante curiosidad. Pues Elvira, muchísimas gracias por pasarte a predicar con nosotros, por acompañarnos en este ratito y permitirnos robártelo. Y nada, a los oyentes nos vemos en el próximo episodio de Palique Geek. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Palique Geek, de esta entrevista. La próxima semana tendremos otra más y así hasta final de temporada. Y Tamara, ahora sí, toca despedirnos. Esperamos que lo hayas disfrutado. La verdad es que nos ha encantado el programa, o sea, ha quedado súper, súper guay. Y creo que todavía se quedan preguntas en el tintero, se quedan temas por tocar, que podríamos estar aquí ya para las 2 horas perfectamente. Y que, vamos, o sea, estás invitadísima a volver. Palique es tu casa. Y cuando quieras, pues ya me mandas un mensaje, un correo, me contactas y nosotros encantadísimos de volverte a entrevistar. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo. Me lo pasé muy bien y bueno, y espero que después de esto abran un libro de física de partículas y investiguen más. No sé si lo es, porque uno se quedó con trauma. Es que fue la última asignatura que aprobé en la carrera, la aprobé con un 5 raspado. No, hay que darle otra oportunidad. Bueno, eso lo discutimos tú y yo en privado, ¿no? Ahora, porque, bueno, es discutible. Y dicho esto, pues, Adri, no sé si tienes algo más que comentar al respecto. Nada, reiterar el agradecimiento y intentaré abrir algún libro, aunque sea de divulgación de física de partículas, porque si Dani petó, si yo abro uno normal voy a petar el doble. Pero me lo apunto, la recomendación. Y nada, agradecer como siempre, a la gente que nos esté escuchando. Y que nada, nos escuchamos la semana que viene. Y Rafa, que tú también vas a abrir un libro de física de partículas. Pues mira, yo, la verdad es que es un tema complejo, que me interesa mucho. Y para ser tan complejo me ha encantado como Tamara lo ha explicado, es decir, incluso en algunos momentos yo estaba atendiendo embobado y me olvidaba que tenía que hacer preguntas. Entonces, nada, agradecerle muchísimo a Tamara por su ratito por aquí, me ha encantado, he aprendido un montón, sí que es verdad que seguramente si abro un libro me pierda, porque es un tema que es complejo pero tremendamente interesante. Y nada, eso, que muchísimas gracias. Ha quedado un episodio bastante particular. Gracias a ustedes, chicos. Se supone que era un chiste, pero... No, es que no voy a hacer comentarios al respecto. ¡No caí! ¡No Es que caí! me costó pillarlo, ¿eh? Es muy tarde, es muy tarde. Estuvo bien. Entonces,
Nada, es que a veces soy así de bobo. Y nada, eso, que muchísimas gracias. Y también, obviamente, dar las gracias a los y las oyentes que nos escuchan cada episodio y sin los cuales no estaríamos aquí. Así que eso. Pues nos quedamos con ese cierre, con esa despedida, con ese agradecimiento a los oyentes que están ahí semana sí, semana también. A los nuevos que se incorporan, pues que han venido por Tamara, que sepan que tienen 124 capítulos más especiales para escuchar y para ponerse al día de la ciencia y la cultura de Canarias o relacionar con Canarias o Canarias de alguna forma. Recuerda que a nosotros- partir del 55. Es verdad, escúchenlo a partir del 55, pues si escuchan el primer capítulo van a notar un bajón impresionante, así que aprovechen, ¿vale? Ya luego cuando estén enganchados pueden escuchar los primeros, porque éramos novatillos y se ha ido mejorando con el tiempo. Dicho lo cual, ahora sí, recuerden que, bueno, nos pueden seguir en redes sociales, en @pedivulgativo en Twitter e Instagram, también estamos en TikTok. Nos pueden escuchar en las plataformas habituales que son iVoox, Spotify y Apple Podcast. Recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós. Y una vez más, y una vez más, y una vez más. Solo el pueblo salva al pueblo.